¿Sí o no? Entre menos necesites de los demás, mejor te va. Vienen unos argumentos al corazón. Sea autosuficiente. Aprende a no depender de alguien. Porque los demás fallan, porque los demás son malos. Ese es el principio del mundo. El principio del cielo es aprende a convivir con nosotros. Ahora, Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Mira el que está a su lado, diga, en la familia. ¿Aló? ¿Es habitar los hermanos qué? ¿Cómo? Juntos y en armonía. ¿Cuántas familias quieren bendición? Amén. ¿Usted quiere bendiciones? Entonces, hay una bendición que solo viene por unidad de familia. Y el diablo lo sabe muy bien. Mira el que está a su lado, diga, y el diablo lo sabe muy bien. Hay familias que no se ven a la cara porque se quieren romper los dientes. Pero ¿quién ha provocado eso? El mismo diablo. Porque sabe que esa familia va camino a la destrucción. Cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos. Juntos. Mire aquí, hay dos palabras. Juntos. Juntos en armonía. Está el dicho popular que la gente dice juntos, pero eso es ser revuelto. La armonía. Pero va más allá de ser revuelto. Porque el revuelto puede revolverse sin un orden. La armonía es algo, es un término musical. La armonía. Usted escucha el piano, usted escucha la batería, usted escucha un tambor, una guacharaca, y ojalá lo toque alguien que no sepa. Podríamos hacer la prueba. No sé si hay alguno aquí que quiera hacer la prueba, a tocar el tambor de esos que no saben, para ver cómo lo toca. Y alguien que no sepa tocar la guacharaca, para que vea que nuestros oídos enseguida no quieren escuchar esa música. ¿Cierto que sí? Porque requiere tiempo, requiere momentos, requiere ritmo. Algo diferente que se alinea con un propósito para traer algo que nos agrada. Entonces, no es estar juntos. Hoy estamos aquí muchos, pero la pregunta es, ¿estamos en armonía? ¿Por qué a veces no prosperamos como iglesia, como familia? Porque estamos juntos, pero no en armonía. Porque hay celos, porque hay sueños individuales, hay egoísmo, hay altivez, arrogancia, orgullo, que impiden que se dé la unidad, y eso pasa desde la pareja. Esto es mío, yo soy así. Hasta allí llegó la unidad. Y de ahí para adelante viene la caída. Escuche bien. Dios no habita en el caos, sino en el orden. Por eso la Trinidad es el modelo y nosotros deberíamos ser el reflejo. Sin unidad solo somos un ruido. En la unidad somos una voz. Tenemos que aprender a cómo llegar, porque no solo en el caso de la iglesia, no basta con llegar a este lugar. Hay que aprender
a entrar en la armonía. Ahorita vamos a ver otro término que se llama unanimidad. Escuche. Amós capítulo 3, versículo 3. Vaya buscándolo allí. La unidad es ser uno en propósito, aunque distintos en función. Uno en propósito, estamos viendo el piano, estamos viendo la batería, estamos viendo la guacharaca, tienen el propósito de provocar sonido, pero la unidad en sí tiene que ver cómo lo hago para llevar una melodía que agrade. Amós 3:3. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el principio para caminar en propósito, primero es el acuerdo. No puede haber propósito por lo menos en dos personas si primero no hay un acuerdo. Y si es difícil poner de acuerdo a dos, imagínense a 100. Y por eso la Biblia lo lleva al mínimo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo. No dijo si 100, no dijo si 200. Dijo, es que yo sé que estos cabezones allá les cuesta encontrar unidad. Si en las parejas tienen diferencia, ahora imagínense los que no son parejas. Andarán juntos si no se ponen de acuerdo. Algunos se mueren en el camino y dicen, no me gusta, me caes mal, te tengo que sacar. Entonces el acuerdo es la base del progreso. El acuerdo es la base para alcanzar propósitos, para alcanzar sueños, para alcanzar metas. En el libro de Hechos, váyase allá rápidamente. Capítulo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora viene la otra palabra, unánime. ¿Sabes que hay personas que se uniforman pero piensan diferente? Y a veces la iglesia es como un colegio. La gente pareciera que fueran de lo mismo, pero no es lo mismo. 2-1. Ahora, ¿qué es ser unánime? Es encontrar el punto que nos une. Es despojarnos de lo que nos divide. Todos nosotros somos diferentes, como lo es el tambor del piano. Y cada uno de nosotros va a producir un sonido diferente. Pero en la medida en que entendamos el principio, podemos entender y vivir que en nuestra diferencia encontramos un punto del acuerdo, como lo encuentra la guacharaca, el piano, la guitarra, el bajo, cualquier cosa para entrar en una canción. Así la iglesia debe aprender desde la diferencia individual a encontrar el punto del acuerdo, que en nuestro caso es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. En muchas ocasiones me ha tocado dar consejería a parejas. Y yo no sé si usted lo conoce, lo sabe, pero
Cuando hay discusión en la pareja, cada uno dice la verdad. ¿Sí o no? Cuando hay discusión en la pareja, cada uno dice que tiene la razón. Y la pregunta es, ¿cómo hace uno si cada uno tiene la razón? ¿Quién gana si cada uno tiene la razón? Le dice el esposo, no, la culpable es ella. Y dice la esposa, el culpable es él. Y yo en esos casos, una vez me habló el Espíritu y me dijo, es que nadie tiene la razón. La razón la tengo yo. Y a veces solo discutimos para saber quién tiene la razón. Había una pareja que estaba separada. El esposo decía, en otra parte, no es ni siquiera aquí en Macacán. El esposo decía, no, que yo la dejé, yo me fui por esto. Y ella decía, no, él se fue por aquello. Yo le dije, pues, el Señor es el que tiene la razón. Pero como usted tiene una visión y usted otra, entonces tómense de la mano y empiecen a orar juntos. Porque el Señor los va a ayudar a mostrar cuál es la verdad que ustedes necesitan para caminar. ¿Por qué a veces se destruyen los hogares? Porque cada uno tiene la verdad. Cada uno ora por su lado. Cada uno hace lo que quiere. Pero cuando hay diferencias no dicen, vamos a orar para ver cómo resolvemos esto. Porque cuando vamos al secreto, cuando vamos a la oración, el Espíritu Santo nos mostrará el camino. Pero el orgullo nos impide buscar ese camino, el camino que nos corresponde para ver la victoria. Entonces vienen los problemas, las divisiones. Y ahí es donde Dios no trabaja. Dios no trabaja en la división. Dios trabaja en la comunión. Donde Dios gobierna, la división se muere. Mira que está a su lado. Donde Dios gobierna, la división no se manifiesta. ¿Sí ven? Donde hay división, Dios no está gobernando. Soy evangélico, sí, pero Dios no está gobernando. Porque el principio es la unidad. Ser uno no es uniformidad, es alinearse. Escúcheme. Creo que antes de las 24 horas de oración, porque es un tema que el Señor ha venido dando, y por ahí al grupo de la iglesia le mandé un video con unos lineamientos para emprender la oración. ¿De qué sirve que usted venga hoy o que haya venido hoy? Y mientras dirigía a la pastora, usted estaba por allá, chiflando iguana, como dicen por aquí. Desconectado. A mí no me gusta cómo dirige la pastora. Grita mucho, se demora mucho. No estás alineado. No estás en la unidad. Estás haciendo daño. A mí no me gusta. Yo vengo hoy es porque me trajeron aquí a la rabia. Unidad no es eso. Unidad es despojarme de lo que yo quiero en un momento para poner prioridad en lo que Dios quiere. Escuchen bien. La unidad en la iglesia es despojarme de mis preceptos para abrazar la fe en donde Dios me ha puesto. Si usted está aquí y no se siente bien, escuche bien, Dios te puso, pero el problema es que usted no abraza la fe que Dios te ha declarado que tienes que abrazar. Y no podrás ver resultados. No sé si me estoy dando a entender. Porque la unidad es el principio básico para un tipo de bendición. ¿Y por qué digo un tipo de bendición? Porque usted ora solo y obtiene bendición. ¿O no es así? Pero hay bendiciones que por más que usted ore solo jamás podrá alcanzar. Porque Dios estipuló la iglesia como unidad para alcanzar bendiciones que jamás individualmente podrán alcanzar. ¿Quién lo dice? La Biblia. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, eso es iglesia. Eso es unidad. ¿Qué dice allí?
El principio de la unidad es que en la familia los hermanos tienen que vivir en unidad para que pueda venir bendiciones. Hay familias que están esperando bendiciones, pero en el día se están sacando los ojos. En el día, viene la bendición, pero en el día se están dando nudos, se están dando trompas, se están diciendo malas palabras, pero están esperando bendición. Y el Señor diciendo, cuán terrible es que vivan los hermanos juntos dándose trompas, odiándose, aborreciéndose. Porque Él espera y ve agradable cuando la familia se une en el propósito. Hay pastores que yo no los soporto. No, porque ya no soporta a tus hermanos, a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque la semilla que un día sembró Satanás ha crecido a tal manera que hoy no hay en tu naturaleza humana cómo evitar lo que ha crecido. Ya son espinos grandes que han ahogado la semilla que el Señor ha venido sembrando. Mire eso. Mira al que está a su lado, diga, la división destruye todo propósito. Todo propósito. Por eso cuando una iglesia empieza a caminar en la unidad, el diablo empieza a colocar cizaña. Ya le empieza a... Y siempre tomará al más débil. Escuche bien. Al más débil de la iglesia, al más débil de la familia, al más débil del matrimonio. Los celos, la envidia, la murmuración. ¿Y por qué pusieron a esa hermana? Desde el corazón ya empieza el inconformismo. Se abre el camino para que Satanás empiece a sembrar. Y algunos se convierten en emisarios de Satanás. ¿Cristianos emisarios de Satanás? Sí. Se lo digo por la Biblia. Judas se lo llevó el diablo para el infierno. Hay otro que lo tomó, lo quiso usar y después lo soltó. Pedro. ¿Qué le dijo Jesús un día? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién había puesto esas ideas a Pedro? No el cielo, no el Espíritu Santo, el diablo. Y van a haber ideas, pensamientos, propuestas que vienen del diablo para dividir la familia, para dividir el matrimonio, para dividir la iglesia. Entonces, porque sabe que la división destruye todo propósito. Donde la división echa raíces, aún el propósito de Dios se derriba con esos que están aquí. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, ustedes entrarán a la tierra prometida. A los que salieron les dijo que iban a entrar. Pero antes de llegar habían muerto. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas de Dios que son condicionales a los principios que nosotros debemos poner por práctica. Empezó el pueblo a rebelarse contra el líder, a rebelarse entre sí. ¿Y qué pasó? Fueron perdiendo la fe, fueron perdiendo la obediencia y de un momento a otro toda la generación que un día salió de Egipto murió en el desierto. ¡Ay! Donde llega la división, los propósitos empiezan a morir. Por eso nosotros debemos cuidar nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Estamos caminando en la unidad con la pareja, estamos caminando en la unidad en la familia, estamos caminando en la unidad en la iglesia, o somos emisarios del enemigo. Todo nos cae mal, todo nos molesta, todo. Y no hablamos con franqueza. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira el que está a su lado, diga, la división es el lenguaje del enemigo.
Cuando se hable de división, el reino habla de sumar y de multiplicar. El infierno habla de restar y de dividir. Ese es el lenguaje del diablo. Donde hay división se evapora la bendición. Donde hay un matrimonio dividido, la bendición empieza a ir. Usted no ha visto grandes personas bendecidas y empezó la división y se acabó todo. La ruina comienza cuando el corazón se separa. El matrimonio, vamos a hablarle del matrimonio. Escuche, el matrimonio no es un acuerdo, es un pacto, por eso debe permanecer. Hoy la sociedad vende el matrimonio como un contrato, como un acuerdo, como cualquier otra cosa. Pero el matrimonio es un pacto inquebrantable delante del Señor, que representa la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también representa la unidad entre Cristo y la iglesia, el matrimonio. Y tenemos que aprender a valorar esta institución para poder alcanzar propósitos en la tierra. La familia unida es un altar de autoridad. La casa dividida pierde la cobertura espiritual. ¿Por qué pierde la cobertura? Porque no estamos bajo el principio de Dios. Porque no estamos bajo la autoridad de Dios. Dice una expresión que se usa mucho, ¿verdad? Divide y reinarás. Divide y reinarás. Esa es un arma que Satanás usa. Le habla al esposo de una manera, Satanás. Y esa mujer está gorda, ya está vieja, se ha vuelto cansona. Le dice al marido el mismo diablo, esa mujer tuya se ha vuelto fría. ¿Verdad? Empieza por aquí. Y poco a poco van asumiendo esas verdades. Y termina el matrimonio destruido. Los hijos abandonados. Y vaya, porque llegan las verdades en las mentiras del enemigo. San Juan lo dice. Satanás es padre ¿de qué? Mira el que está a su lado, diga, el hogar de Adán se destruyó cuando Eva empezó a escuchar al diablo. ¿Aló? Ese día, no sé si Adán estaba pescando, estaba cazando, estaba alcanzando algo, un mango, qué sé yo. Pero Eva estaba sola. Y empezó a hablarle al diablo, oye, Dios a usted les dijo que no comiera de ningún árbol, ¿verdad? No. Mira que está a su lado, deja hablar con el diablo. El que escucha al diablo termina sufriendo. Escuche. Y alguno me dirá, pastor, yo nunca he visto el diablo. No, nunca lo has visto, pero esos pensamientos que te lleguen a ti, que no están alineados con la palabra, vienen del diablo. Así es sencillo. Ahora, alguno me podrá decir que yo no sé, por eso mismo, porque no te has alimentado de la Biblia, no sabes qué es lo bueno ni lo malo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden conocer un billete de 50,000 pesos original y uno falso? Con toda seguridad, aquellos que trabajan en bancos, que trabajan en situaciones financieras, manejan cuál es un billete original y cuál es falso. ¿Sí o no? Pero el que no maneja ese tipo de billetes, que no ve billetes de 50, sino cada 50 años, ¿qué va a saber si es falso? Se lo dan y lo coge. Así está el cristiano que no lee la Biblia, que el diablo le habla con mentiras y cree que es verdad.
Y se van para el infierno creyendo que van para el cielo. Entonces el diablo está hablando a la humanidad. Y le habla a la conciencia. Y ya lo leíamos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo. Dios de este siglo, con D minúscula. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en sus corazones. Romanos capítulo 1 también lo dice. Ese es para aquellos que escuchan la Biblia, para aquellos que la leen pero no la ponen por práctica. Porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mire eso. Argumentos del enemigo que nos llevan a la división. Donde Dios habita, hay unidad. Escúcheme. Donde Dios habita verdaderamente, se manifiesta la unidad. Una familia unida derrota las guerras invisibles. Escuche bien. Mira el que está a su lado, diga, usted tiene una guerra con el vecino o con la vecina. Pero no le tenga miedo a eso. Usted le debe tener miedo a los demonios que vienen a atacar a su casa. Alguno podrá decir, no, pastor, eso no ocurre ya, eso era en aquel tiempo. Muchos, y le voy a decir, cristianos, porque el cristiano que más es atacado es el cristiano tibio. El cristiano que más destruye el diablo es el tibio. No se sabe qué es. Y el frío, claro, el frío es el que no está aquí. Pero el tibio es el que está en la iglesia, pero no vive la fe. A ese cristiano el diablo lo ataca. Empieza a trabajar. Vamos a trabajarte con desánimo. Vamos a trabajarte con contienda en el hogar. Todos los días se forman tremendas peleas. Y una vez se pregunta, pero hay dos casas juntas. Está la del inconverso y está la del cristiano. Pero usted escucha la pelea de la casa de él. Y uno dice, pero ¿por qué está pasando eso? Claro, hay una lucha invisible. Hay unos demonios atacando, produciendo división, porque él está aplicando la ley. Si produzco división allí, esta familia no permanecerá en el Señor. Entonces la familia empiezan a caer no en la iglesia, sino cuando se empiezan a separar y a tener diferencias. Escuche eso. Vamos a leer el versículo de Hechos 4:32, por favor, alguien lo hace. Todos de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Dios mío, mira dónde debemos llegar. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire eso. En el capítulo 2, ahí mismo en el libro de Hechos. En el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, dice 2:46 al 47, 2:46, 47 dice. Y perseverando, otra vez la palabra, unánimes. Cada día, ¿dónde? Mira el que está a su lado, donde usted no quiere venir. ¿Aló? Perseverando unánimes. ¿Aló? Hay alguno que está diciendo, ese pastor sí le gusta, está diciendo que yo pase metido en esta iglesia. No, amado, ese es el principio para que la iglesia impacte. Si usted quiere ser parte de una iglesia que sea impactante en la tierra, perseverando unánimes cada día, ¿dónde?
Y partiendo el pan, ¿en dónde? ¿En dónde? Amado, invite al hermano a comerse un pancito con café, hermano. A comerse un chicharrón. Sí, escuche bien, sí ve que los compartir son necesarios en la iglesia. ¿Aló? Mira el que está a su lado, nos vamos este año para el mar. Vamos, ¿cuántos quieren ir al mar en iglesia, como iglesia? Bueno, vamos a planear, Cande, empieza ya el plan que hablamos del paseo para el mar. No sé si vamos para Santa Marta, para Cartagena, para... Pero la unidad en aspectos tan sencillos como esto le agrada a Dios, amado. Que usted vaya a la casa de un hermano y comparta un café. Con pan o sin pan, si no hay pan, se comparte el café, pero se está compartiendo. Es más, si no hay el pan físico, puede estar el espiritual. Pero compartamos. Dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Cuando la iglesia camina en la unidad, entonces Dios añade los que han de ser salvos. Amado, cuando aquí nos agarramos los cabellos, Dios dice, no, para esa iglesia que voy a mandar. ¿Aló? Gente en la iglesia chismosa, celosa, orgullosa. No. Bello, para que voy a mandar a esta muchacha para allá, para que me la calme. Por eso necesitamos despojarnos de todas esas cosas. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Filipenses capítulo 2, versículo 2. Rápido, que el tiempo va corriendo. Completad mi gozo, sintiendo ¿qué? Mira el que está a su lado, diga, usted tiene que sentir lo mismo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, unánimes, sintiendo una misma. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese sentir, debe haber ese sentir en la iglesia. Pero el modelo de iglesia que hoy se quiere vender es diferente a la iglesia que Dios establece en la tierra. Hay iglesias donde usted va, y por eso yo exhorto cuando el Señor me lo pone en el corazón. Hermano, ¿cómo es posible que aquí haya un hermano de 1 año, de 6 meses, de más de 1 mes de estar aquí y usted no le sepa el nombre? Usted tiene que arrepentirse y bautizarse nuevamente. Usted no ora por los hermanos. ¿Cómo ora? Señor, el flaquito aquel, Señor. Tantos flacos que hay en el mundo. Es que tú conoces su nombre. Oye, cabezón, esa es responsabilidad tuya, aprenderlo para poder interceder con eficiencia. Imagínense. Porque es que recuerde que Jesús nos hace, escuche, Jesús nos hace familia. Los otros días hablaba de siervo, ¿verdad? Siervo y amigo, pero Jesús nos hace familia. Por medio de Jesús somos llamados hijos. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Cuando María y sus hermanos vinieron, le dijeron, Jesús, María, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que hace la voluntad de Dios entra a la familia de Cristo. Ya no nos tenemos que ver como un extraño.
Tenemos que vernos como hermanos y por eso nos debemos llamar hermanos, aunque a algunos no les gusta. Algunos están pasados de moda, lo han dicho. Hay un cantante que dice que es cristiano, pero no le gusta que lo llamen hermano. Pero los cristianos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se llamaban el hermano Pablo. Se llamaban. Llamaban a Pablo hermano, y hay cristianos ahora que no le llegan ni a los tobillos a Pablo y no lo quieren que lo llamen hermano. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Escuchen, la iglesia unida provoca que los cielos se abran. La unanimidad trae el mover del Espíritu Santo. Si nosotros no caminamos en la unidad, el Espíritu Santo no se mueve. Porque el ambiente en el que Él se mueve es en la unidad. Donde hay un mismo sentir, hay un mismo poder. La comunión sostiene lo que la emoción no puede. Esto no es de emoción. La unidad no es de emoción. Debe ser un propósito, debe ser una acción dirigida de cada creyente en buscar esa unidad. ¿Hay alguien que tenga diferencias con otro? Claro que las vamos a tener. Pero la pregunta es, ¿en qué nos unimos? No todos tenemos la misma química, ¿sí o no? Pero eso no puede evitar que nosotros convivamos en armonía. Ustedes no saben que por lo general en los grupos grandes, cuando se dicen armen grupos pequeños, se busca el químico con el químico. Allá en el colegio donde yo trabajo, somos 103 docentes. Y cuando dicen, bueno, armen grupos de 4, los mismos de siempre, los que nos vemos todos los días. ¿Ya? O el amiguito que más me gusta. Ay, vente. Pero en la iglesia tenemos que aprender a ser diferentes porque todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Aló. Tenemos que darle la importancia al otro. Mira el que está a su lado, diga, dale la importancia al otro como Dios se la ha dado. Y a su nombre. Ese flaquito que tú ves allí, ese chiquitico, ese gordito que tú ves, en el cielo no lo vas a reconocer. Va a ser bonito, igual que tú. Allá en el cielo vamos a tener cuerpos gloriosos que nadie nos va a reconocer, ni el diablo. El diablo no reconoce ahora a los cristianos verdaderos los reconoce. Pero amado, allá en el cielo, ¿y quién será eso? Porque toda imperfección se quedará en la tierra. Todo lo que viene de la carne, toda la carne es imperfecta. 1 Corintios capítulo 15 lo dice. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Escuche bien, la unidad tiene poder aún para el mal. Tanto poder tiene la unidad que tiene poder para hacer el mal. Si usted lee Génesis capítulo 11, versículo 5, se va a dar cuenta que los hombres de Babel se unieron para construir esa torre. ¿Y qué hizo Dios? Dice, son de un mismo sentir, lo van a hacer. Entonces, escuche, tanto poder tiene la unidad que hasta los malos se unen y alcanzan propósito. Ahora, ¿cómo que la iglesia no va a poder entender el principio de la unidad para alcanzar el propósito de Dios? Dijo Dios en Génesis 11:6, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. La unidad es poder sin importar el propósito. Babel demuestra que juntos son imparables. Si el mal unido avanza, cuánto más el bien. Dios desciende donde hay armonía, ya sea para juzgar o ya sea para bendecir. Escuchen. La unidad correcta trae bendición eterna. Usted tiene que saberse con quién se va a aliar, con quién se va a unir, con quién va a caminar. Y a su nombre. Voy a leerles rápidamente algo que traje aquí acerca de la desolación. Dice que un reino dividido, una ciudad, una familia dividida,
no prosperará, será desolada. Escuche bien. ¿Qué es desolación? Es pérdida de la presencia de Dios. Donde surge la división, la contienda, se va la presencia de Dios. Lo que está dividido queda espiritualmente vacío, sin dirección, sin vida, sin gloria. La división no solo rompe estructura, expulsa la presencia de Dios. Mire lo que hace la división. La división es una ruina progresiva e inevitable. Asolado no es inmediatamente de manera necesaria, pero sí segura. Escuche bien. Es un proceso silencioso, pero devastador. Comienza con desacuerdos, crece con conflictos y termina con destrucción. Voy a repetir esto. ¿Cómo empieza? Una asolación. Desolación. Empieza con desacuerdo en el matrimonio. Vamos a pintar la casa. A mí me gusta blanca, a mí me gusta amarilla. La pintaron mitad blanca y mitad amarilla porque no se pusieron de acuerdo. Y cada vez que pasan, el uno dice, quedó fea por tu culpa. Y el otro dice, quedó fea por tu culpa. Ahí empezaron los desacuerdos. Y de un momento a otro, discuten y aparece la casa otra vez. Tú eres la culpable. Tú eres el culpable. Y empieza. Se vuelve una rutina hasta que aparecen conflictos más grandes. Y al final, un día, uno se va de la casa, uno la vende, la parte, vamos a partir. Cógelo, tú de este lado y yo de este lado. Se acabó. Algo empezó pequeño y destruyó la familia, destruyó el hogar. Escuche bien. Conecta con la idea de desierto que habla la Biblia, un lugar sin fruto, sin provisión, sin manifestación divina. Porque hay hogares en esa condición, porque hay matrimonios sin fruto, porque hay hogares sin provisión, porque hay iglesias sin manifestación, porque hay división, porque hay contienda, porque hay estas cosas. También la división puede ser consecuencia de un juicio divino. Escuche bien. No siempre es un castigo directo, pero sí una consecuencia espiritual. Dios permite la división. Dios permite que la división produzca su fruto, confusión, debilidad y caída. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, eso de la torre. Dios trajo confusión. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a suceder allí? Los hombres hablaban un solo lenguaje. Empezaron hablando un solo lenguaje. Hablar lo mismo habla de unidad. Pero cuando usted empieza a hablar algo diferente, el marido, escuche. No exponga, los otros días lo decía, no exponga a su familia públicamente. Si la va a exponer, es delante de alguien que te va a ayudar a orar o alguien que te va a dar un consejo. Porque la exposición pública se convierte en maldición. Escuche. Un pastor dice cosas. No, lo estoy diciendo con una base bíblica. Yo no sé si usted ha leído el libro de Génesis, creo que es el capítulo 10, donde Noé se desnuda, borracho, y queda desnudo. Y vienen el primer hijo y lo ve desnudo y expone su desnudez, mientras que los otros dos vienen y se la cubren. Aquel que puso la desnudez del padre recibe una maldición. Maldito serás. Escuchen bien. Entonces hay mujeres que descubren la desnudez del marido. A todo el mundo le cuentan la mala persona que es, lo malo que hace, los hábitos negativos, lo expone públicamente. Y eso lo que hace es que el hogar, la familia, el matrimonio cada día sea más difícil de reconciliar. A todo el que llega, mira,
el tomador. Mira, todo el que llega, todo el que pasa, empieza a exponer públicamente a los hijos. Hay que buscar ayuda, pero sepa buscarlo en qué persona. Alguien que te dé un buen consejo, alguien que ore por la situación que estás viviendo. Pero no propagues la debilidad de tus hijos, de tu familia, porque eso es como un aliciente para que el enemigo siga destruyendo, siga dividiendo. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, muchas veces la división es producto del juicio, donde viene confusión, debilidad y caída, como en Génesis capítulo 11. La desunión, abre la puerta al colapso. Un matrimonio dividido se enfría y se rompe. Una familia dividida pierde la dirección. Una iglesia dividida pierde poder. La división no solo hiere, trae desierto. Antes de caer, todo reino se divide. Escuche bien, antes de caer, toda familia, todo reino empieza dividido. La pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Y tenemos que terminar, ¿cómo está la iglesia? Y la iglesia eres tú y soy yo. ¿Cómo me estás viendo a mí? ¿Y cómo te estoy viendo yo? ¿Cómo estamos viendo al hermano que está aquí? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Donde falta unidad, sobrará la desolación. El enemigo no necesita destruirte si logra dividirte. Él no va, con solo dividirte, él sabe que el principio del cielo se cumplió. Estoy próspero, pero está dividido en tu casa. Esa es cuestión de tiempo. Tengo plata en el bolsillo, pero estás dividido. Esa es cuestión de tiempo. Un día caerás, porque el principio es verídico, es real, es verdad. Hay división, hay desolación, hay destrucción.